Las mujeres en la guerra. Patricia Lara. La viuda del líder de izquierda, María Eugenia de Antequera. La víspera de la muerte de Pepín, soñé que las calles se convertían en un río de sangre y que él huía, pero la avalancha finalmente lo alcanzaba. Cuando nos despertamos, le conté el sueño. Tú estás obsesionada, nadie me va a matar. Suelta esa frente, me dijo, y con el índice me masajeó varias veces el ceño buscando que dejara de fruncirlo. Cuídate, contesté. Tranquila, respondió él. Devuélveme el bolígrafo que te presté, dije cuando nos íbamos a despedir. No te preocupes, que yo no me llevo nada, todo te lo dejo, dijo y se fue. Recordé entonces a la quiromántica peruana que pocos meses antes, en Cuba, al mirarme las líneas de la mano, exclamó mientras me cerraba los dedos: «Uy, yo no te voy a leer la suerte porque la tienes partida en dos de una manera muy fea». En octubre de 1988, yo había viajado a Cuba a internarme en el Hospital Hermanos Almejeiras para curarme de una crisis generada por la angustia. Había dejado de comer y de dormir. Vivía asustada, tenía los ganglios inflamados, presentaba fiebre, los síntomas parecían de leucemia, pero luego de estar interna en el hospital militar durante 2 meses, me dijeron que la enfermedad era estrés. Desde hacía tiempo, con frecuencia, nos llegaban amenazas escritas de las autodefensas. Comenzaron en 1984, poco después de que nació nuestro hijo José Darío. Entonces un hombre me llamó por teléfono y dijo: «Comunistas de mierda, esa familia no va a crecer». Las llamadas continuaron. Hubo una en 1986 que me produjo pánico. Fue cuando me preguntaron por teléfono si no iba a enviar ropa a la lavandería. Contesté que no. Entonces una voz dijo: «Es que toda la ropa le va a quedar sucia de sangre». En esa época nos mudamos al barrio Pablo VI. Instalé el teléfono 4 años después, luego de que mataron a Pepín. Las amenazas de los paramilitares nos llegaban entonces a la casa en sobres y sufragios. Yo le rogaba a Antequera que nos fuéramos, pero él me respondía: «No entiendo por qué dices eso, quítate de la cabeza que voy a abandonar mi partido y mi lucha». Solo aceptó irse una semana antes de que lo mataran, cuando se salvó de un atentado en Montería. Pepín había viajado a Córdoba para asistir a una reunión política. El director del DAS, que había sido compañero de él en la universidad, le dijo que habían descubierto que se planeaba un atentado contra él. Entonces lo llevaron a dormir en la sede del DAS y al día siguiente lo escoltaron hasta el avión. Cuando llegó a Bogotá, me dijo: «Voy a irme un tiempito para Italia a buscar solidaridad internacional». El día en que lo mataron, el 3 de marzo de 1989, la revista Semana estaba elaborando un informe sobre el genocidio contra la Unión Patriótica y los líderes de izquierda. Por eso le solicitaron una entrevista. Ese viernes, Pepín llegó a Semana a las 10 de la mañana, acompañado de sus 2 escoltas de confianza, pagados por la Unión Patriótica, y de los 7 escoltas que le había puesto el DAS. Como les ocurrió a todos los muertos de la UP, esa semana se los habían cambiado por cuestión de rutina. 3 horas antes de que lo mataran los paramilitares, Antequera le dijo al periodista: «Son 42 muertos entre el 24 de diciembre y el 28 de febrero. Claro que desde 1985 son más de 700, creo que 720. No cabe la menor duda de que se trata de una organización paramilitar». El auge de la droga ha hecho que estos tipos compren miles de hectáreas en todo el país. Esa es la gente que está financiando esta ola de crímenes, pero no podrían estar actuando sin un alto grado de complicidad de estructuras completas de las Fuerzas Armadas. Veamos el caso de Córdoba, donde Fidel Castaño se pasea como Pedro por su casa entre sus 3 fincas. Todo el mundo, empezaron por la brigada, sabe dónde está y nadie lo coge. Semana concluyó la entrevista así: «José Antequera se convertirá en el muerto número 43 y en el cadáver 721 de la historia de la Unión Patriótica». Después del mediodía, Pepín se fue al aeropuerto. A las 3 de la tarde tomaría el avión a Barranquilla para ir a despedirse de su mamá antes de viajar a Italia. Cuando llegó al aeropuerto, vio a Ernesto Samper.
Entonces, precandidato liberal, fue a saludarlo, se dieron la mano. En ese instante, un sicario le descargó una ráfaga con una metralleta Ingram de 33 tiros. 28 le entraron por el costado derecho y se le depositaron en el corazón, el estómago y los riñones. Los demás le salieron por el costado izquierdo y se le incrustaron a Samper. Uno de los escoltas de confianza de Pepín mató al sicario. Los del DAS salieron corriendo. Mucha gente irrumpió en mi oficina de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Eran las 3:30 de la tarde. Yo estaba hablando por teléfono con mi amiga Amparo. Entonces solté la bocina y pregunté: ¿mataron a Pepín? Está herido, me dijeron. Salí corriendo, me monté en el carro con Margarita y Aurora, compañeras de trabajo. Llegué a la clínica de la Caja de Previsión Social. Allá habían llevado a Samper. Creíamos que a Pepín también lo habían llevado allá. Había mucha gente. Pregunté: ¿ante qué era? Ese no está aquí. Además, se murió hace rato, contestó el periodista Antonio José Caballero. Salí corriendo enfurecida. Me llevaron a la clínica del Instituto de Seguros Sociales, a pocas cuadras de ahí. Encontré a Juan Carlos Pastrana, se agarró la cabeza y me dijo: ¿cómo es posible? Voy a estar aquí para lo que necesites. Vi a la gente del Comité Central del Partido Comunista, a Carlos Romero. Me encontré con el escolta que recogió a Pepín. Entonces me dijo. En el camino repitió durante 7 minutos: los niños, pero cuando llegamos al monumento de los Reyes Católicos no volvió a hablar. Quiero verlo, dije. La gente me abrió paso. Llegué a un salón. Un médico hizo con la cabeza una señal de negación. Un periodista me preguntó: ¿qué siente? Me hicieron seguir a la sala de cuidados intensivos. Reconocí sus pies. Pepín estaba allí, en una camilla, destapado, agujereado, parecía un colador. ¿Te das cuenta cómo estás de despeinado? Dije. ¿Y tú que no me creías? Tenía mirada de desconcierto. Parecía como si nos hubiera muerto, diciendo: ¿pero por qué? Le cerré los ojos. Estuve un rato a solas con él. Los médicos me dijeron que debía salir. A la clínica ya no le cabía un alma. La gente me saludaba. Un policía me entregó las cosas de Pepín: sus anteojos, su cédula, su agenda con 2 agujeros de bala. Lo primero que me dio fue el bolígrafo que yo le había reclamado. Me monté en el carro. Llegué a la casa. Los niños estaban allá con las vecinas. Los abracé largamente. A su papito lo mataron y ya no va a volver, dije. Se quedaron en silencio, muy junticos, pegaditos a mí. La rabia que sentía era más grande que mi dolor. Tiré las cosas al suelo y grité: ¿por qué? Me provocaba matar a todo el mundo. Mis amigas me calmaron. Me llevaron al Consejo de Bogotá, donde iban a velar a Pepín. Había mucha gente, miembros del ejército y de la policía. Hacían fila para darme el pésame. Me llamó el presidente Barco. Su voz sonaba cálida y compungida. Me dijo que le dolía mucho lo que acababa de suceder, que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarme y que me iba a poner en contacto con el comandante de las Fuerzas Armadas para que me colaborara en la investigación. No, gracias, dije. Ya habían matado a Jaime Pardo Leal, a Leonardo Posada, a Teófilo Forero, asesinado días antes a tantos, todos militantes de la Unión Patriótica. Todos contaban con escoltas oficiales. En total, desde 1985 han matado como a 70 personas cercanas a mí y han asesinado a 12 amigos míos del alma, y de la UP han matado y desaparecido a más de 4.000. No, gracias, presidente, repetí y colgué el teléfono. El velorio de Pepín duró 4 días hasta que por fin el señor Andrés Pastrana, entonces alcalde de Bogotá, se dignó a autorizarme el entierro. Lo hizo porque mi hija de 10 años le pidió por televisión que por favor dejara enterrar a su papá. Pastrana se negaba a dar el permiso hasta tanto se le garantizara que no habría marcha ni bochinche. Hubo una marcha muy grande desde el Consejo hasta el cementerio central. Llovió. El padre José Miguel Huertas ofició la ceremonia. Alguien habló, tal vez fue Manuel Cepeda, a quien mataron después. El día del entierro, un joven de unos 25 años se mostró acucioso, arregló las flores y alzó el cajón. Yo pensé que era un militante del partido, y el partido creyó que era un familiar de Pepín. Después iba todos los días a la casa, comía allá y repetía: yo quiero mucho a Pepe.
Un par de semanas después le pregunté dónde lo había conocido. Entonces contestó que Pepín había sido su profesor de matemáticas en la universidad. Yo me helé. Pepín nunca fue profesor de matemáticas. El tipo se fue y no volvió. Después me lo encontré vestido de militar en el Hotel Tequendama. Me sentí ultrajada. Luego me citaron a la DIJÍN, Dirección de Policía Judicial e Investigaciones. Me mostraron muchas fotografías supuestamente de asesinos, a ver si yo identificaba alguno. Entre ellas estaba la del sicario que mató a Pepín, pero también había fotos de muchos compañeros del partido. Me presionaron para que identificara a alguien, pero me dio un ataque de histeria y me dejaron ir. Enterraron a Pepín. Darío, su hermano, me llevaba del brazo. Llegué a mi casa. Los niños estaban con una tía. Los abracé fuertemente durante mucho tiempo. Con mi amiga de Barranquilla, Piedad Baza, con quien cantaba cuando era joven en el grupo La Nueva Canción, empecé a cantar. Toqué la guitarra y durante toda la tarde cantamos música de los años 70. Sentí una mezcla de furia y de tristeza, pero el dolor profundo no me dejaba alientos para desatar la rabia. Sentía que todos mis sueños, los que había construido desde joven, me habían cambiado de la noche a la mañana por culpa de un sicario a quien yo ni siquiera conocía. Pepín había sido mi único novio de verdad. Nos habíamos conocido en la Universidad Libre, cuando yo estaba en primer semestre de Derecho y él en segundo. Yo asistí a una conferencia que él dictó como dirigente de la Juventud Comunista. Ese día los trotskistas y los maoístas empezaron a sabotear y se armó la pedrea. Entonces llegó la policía y nos llevó al Coliseo Cubierto. Nos metió en una jaula. Éramos unos 70. Pepín quedó a mi lado. Me preguntó en qué facultad estudiaba. Me cogió las manos, las miró y me dijo: «Estas son las manos más hermosas que he visto». Me pareció un piropazo. Desde que lo vi me encantó. Me parecía muy importante pensar que tan jovencito había producido toda esa bullaranga. Pasamos toda la noche en el Coliseo. Al día siguiente fuimos a almorzar. A partir de ahí ya no nos separamos más. Entré a la JUCO. Antes había conocido otros grupos de izquierda de la universidad: la JUPA, Juventud Patriótica, el MOIR, los trotskistas y los que ya apoyaban a las FARC y al ELN. Me había acercado a los helenos, pero Pepín me convenció de que ingresara a la JUCO. Yo quise hacerlo, entre otras cosas porque ese grupo participaba mucha gente inquieta, a quien le gustaba la literatura, el teatro, la música. Estudiábamos marxismo, vendíamos el periódico del partido, recolectábamos fondos para la JUCO, hacíamos trabajo político en los sindicatos, escuchábamos música, rumbeábamos, bailábamos. Pepín era un buen bailarín. El 24 de junio de 1977, cuando yo tenía 24 años y él 23, nos casamos en la iglesia del Perpetuo Socorro de Barranquilla. Después de una fiesta que parecía una manifestación, porque él invitó a todo el mundo, dormimos en un hotelito del centro y al día siguiente llegamos en bus a Taganga. Pasamos nuestra luna de miel en una carpa que alquilamos a unos pescadores y que armamos en la playa. Comíamos con ellos, pescábamos, nos amábamos. Fuimos muy felices, íbamos a Taganga con frecuencia. Espero que mis hijos arrojen un día nuestras cenizas en esa bahía. Nos fuimos a vivir a Barranquilla, en una casita que compartíamos con mi suegra y con una tía de Pepín. Mi suegro había muerto hacía poco. A los 4 meses quedé embarazada de Erika. Nuestra vida en Barranquilla fue muy agradable. Yo trabajaba en un juzgado y Pepín era monitor de la universidad. Le pagaban muy poco. Yo mantenía la casa para que él pudiera dedicarse a la política. Siempre lo hice. No teníamos plata, pero sí felicidad y mucha paz. Cuando tenía 8 meses de embarazo, Pepín me dictó su tesis. Lo hizo en 2 noches. Era sobre el problema de la educación en Colombia. Fue una tesis laureada. Hacía 11 años que en la facultad no laureaban una tesis. Él tenía prisa de graduarse porque el partido le había pedido que se fuera a Bogotá. Tuve a Erika. Pepín se fue. Me quedé en Barranquilla mientras me graduaba. Escribí una tesis sobre las contravenciones en el derecho penal. A mediados de 1979, cuando Erika cumplió 1 año, nos vinimos a Bogotá. Llegamos con una mano adelante y otra atrás. Traíamos en cambio un baúl lleno de sueños.
En Bogotá vivíamos en un apartamento en el barrio Kennedy. Conseguí empleo como abogada auxiliar en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pepín se dedicó de lleno a la actividad política. Yo era el ama de casa perfecta. Pepín podía llegar con gente a cualquier hora y yo la recibía. En el sofá de mi casa dormía cualquiera, desde el escritor Octavio Paz hasta Ismael, un militante comunista de Bucaramanga que duró un año quedándose en el sofá de mi casa. Cuando se fue, lo mataron. En Bogotá, mi militancia en la JUCO se limitó a colaborarle a Pepín y a trabajar para mantener la casa, porque ¿a qué horas hacía más? En la empresa de acueducto ascendí rápidamente. Pronto pasé a ser jefa de un área del departamento de contratos y luego directora jurídica de la unidad de control interno, experta en contratación estatal. En ese cargo me jubilé en 1998. Cuando llegamos a Bogotá, todo cambió. A Pepín lo nombraron secretario general de la JUCO y miembro del comité central. Él no recibía sueldo del partido, pero sí viáticos. Tenía una gran actividad internacional y nacional. La mitad del tiempo estaba en el exterior. Iba a la Unión Soviética, Hungría, República Democrática Alemana, y cuando estaba en Colombia permanecía ocupado. Entonces comencé a pasar mucho tiempo sola y a pelear con mi espacio en la vida de Pepín. Pero esa lucha la perdí. Primero estaba el Partido Comunista, segundo también el partido, y si algo sobraba también era para el PC. Pepín madrugaba a las 4 de la mañana a estudiar, salía a trotar de 5 a 6, desayunaba y al mismo tiempo leía el periódico. Se iba a las 7:30 y llegaba a las 10 o 11 de la noche. Yo me organicé, me dediqué a la niña, a mi trabajo y a cantar con mis amigas. Nuestra llegada a Bogotá coincidió con la puesta en vigencia del Estatuto de Seguridad. Apresaron y torturaron a muchos amigos, a Carlos Pizarro y Álvaro Fayat, quienes estaban en el M-19, a Sarmientico, un sobrino de Luis Carlos Galán, quien era de izquierda, a varios militantes del partido, entonces muchos amigos de la JUCO, como Guillermo Sáenz, Alfonso Cano, empezaron a irse a la clandestinidad y después ingresaron a las FARC. En 1982 eligieron presidente a Belisario Betancur y se inició el proceso de paz. A fines de 1983 nació nuestro hijo José Darío. Comenzaron las amenazas. En 1985 se fundó la Unión Patriótica con gente del partido, con otros sectores y con gente de las FARC, como Iván Márquez y Braulio Herrera. La idea era abrirles espacios a los de las FARC para que salieran del monte y trabajaran en ese nuevo partido que iba a ser la Unión Patriótica. Hubo muchas discusiones al respecto. Yo les decía que esa combinación les iba a salir cara. En 1985 comenzó la matazón. El partido nos puso escoltas, dormían en la sala de la casa. Después se sumaron los escoltas de la policía. Eso nos molestaba a los vecinos y a mí, pero ya habían entrado en la casa de Pedro Nel Valencia luego de tumbarle la puerta y lo habían matado. En 1988 pusieron una bomba en la oficina de Pepín en la JUCO. Estalló a las 7:30 de la mañana. No lo mató porque ese día se demoró en llegar. Se intensificaron las amenazas. Ahí fue cuando me enfermé. Empecé a rogarle que nos fuéramos y viajé a La Habana. Recuerdo que Pepín me escribió entonces un papelito donde me decía: si tú te enfermas, se me cae el árbol de donde me sostengo. Él acostumbraba a escribirme con frecuencia papelitos y cartas. Yo guardo un cofre de madera que contiene todo lo que él me escribió y los dibujitos que me hizo. Recuerdo varios. Hay uno, por ejemplo, que dice: amor es cuando Pepín le pide perdón a Mari. Así es nuestro amor, siempre estará en primavera. Un día decidí ser un hombre feliz, empecé a luchar y a estudiar, me hice comunista. Mi compañera quiere decir la que marcha hombro a hombro conmigo, la que no admite mis debilidades ni las deja pasar. Tú te levantas, te enojas y me criticas aunque después me des un beso. No puedes unir mi nombre a la tristeza. Alguien con entraña de asesino, con ganas de matar, no puede tener esos sentimientos. Además del dolor, nos tocó aguantar que nos estigmatizaran, que dijeran que éramos malos, que no entendían que teníamos unas ideas. Esa mezcla de las FARC con la UP fue fatal.
porque el país, debido a su intolerancia, no la vio como una vía para que la guerrilla ingresara a la vida civil. Además, las FARC permitieron que mataran a toda la dirigencia de la Unión Patriótica sin hacer nada, y la gente del Partido Comunista se dejó asesinar, porque cuando empezó la matazón no creyó que los fueran a matar a todos, pero los mataron. El país empezó a preocuparse cuando mataron a Galán. Antes no lo hizo porque los muertos eran de izquierda, y ahora esa dirigencia asesinada le hacía mucha falta a Colombia. Pepín nunca creyó que la violencia fuera un medio para conseguir algo. Por eso, en lo que más trajinó fue en los diálogos para buscar la paz. Yo descansé con su muerte. Cuando lo mataron dejé de esperar la muerte cada día, de ver el movimiento de escoltas con armas en mi casa, de recibir amenazas. Por fin pudimos dormir solos en la casa los niños, la empleada y yo. Se acabaron el desasosiego y la pregunta permanente: ¿será que hoy sí o será que hoy no? Empecé mi vida personal. Al comienzo me enfermé de los riñones, del colon, de los dientes. No quería saber de nada. Tenía relaciones cordiales con el partido, pero el día en que mataron a Pepín también murieron mis ilusiones políticas. Asistía por solidaridad a uno que otro acto. Sin embargo, a la gente del partido la encontraba en los entierros. Todos los meses iba a un funeral de un compañero y revivía mi tragedia. Justo al año del asesinato de Pepín, mataron a Bernardo Jaramillo. Antes yo sabía que estaba Bernardo y que podía contar con él. Ahora ni siquiera eso. Me concentré en mi trabajo. Yo era una viuda de la UP de 36 años y por consiguiente pertenecía al estrato 0. Nadie me iba a ofrecer un consulado ni una embajada. Entonces tenía que trabajar para sacar adelante a mis hijos. Me dediqué a ellos. Los inscribí en un programa de psiquiatría para afectados por la violencia en el Hospital de la Misericordia. La muerte violenta deja muchos traumas en la familia. Cada uno culpa al otro de lo que está sintiendo. Uno se vuelve agresivo. Por ejemplo, a los 15 días de la muerte de Pepín, cuando íbamos a viajar a Barranquilla, Darío, el menor, entonces tenía 5 años, se metió debajo de la cama dando gritos y pidiendo el auxilio de la empleada para que yo no lo sacara porque decía que en el aeropuerto lo iban a matar. Lo llevé a la fuerza. Se fue todo el trayecto en el carro abrazándome, gritando. Solo se calmó cuando nos sentamos en el avión, y cuando yo iba a salir de la casa tenía que jurarle durante media hora que sí iba a volver. En 1998, 9 años después de la muerte de Pepín, me volví a enfermar del colon. En realidad, cada marzo me enfermaba del colon o los riñones. Había estado en la clínica 4 veces, pero ese año otra vez tuve vómito y dolores fuertes de estómago y de cabeza. Entonces me llevaron a urgencias de la clínica nueva. Duré 12 días interna. La médica me dijo que los exámenes habían salido bien, pero que yo estaba muy estresada. Un día llamó al psiquiatra. Me preguntó cómo me sentía. Entonces me puse a llorar. Dijo que tenía una grave depresión postraumática. Hice un año de tratamiento para expulsar esa rabia interior sorda que no podía dirigir contra nadie en particular y que me estaba enfermando. Saqué todo mi problema. Se terminaron mis maluqueras, pero la rabia no. Eso sí, aprendí a manejarla. Después de jubilarme, me dediqué a trabajar en Madres por la Vida, una organización creada por Santiago Fandiño, un profesor de la Universidad de los Andes, con el propósito de juntar a viudas y a madres de muertos por la violencia que tuvieran ideologías y condiciones distintas. La idea era que nos encontráramos para hacer el ejercicio de sacar juntas nuestro dolor. Uy, no, volver a sacar todo, le dije a Santiago, pero él me convenció de que fuera. Me encontré con doña Nidia Quintero de Balcázar, madre de Diana Turbay, secuestrada por Pablo Escobar y asesinada durante el operativo de rescate, con Margot León Gómez de Pizarro, madre de los guerrilleros Carlos y Hernando Pizarro, ambos asesinados, con Ana María Busquets de Cano, viuda del periodista Guillermo Cano, y Leonor de Franklin, viuda del general Franklin, ambos asesinados por los narcotraficantes, con Marta Luz Pérez Montoya, hija de Marina Montoya de Pérez, asesinada durante su secuestro por orden de Pablo Escobar, con Gloria Galán y doña Cecilia de Galán, hermana y madre de Luis Carlos Galán,
y con Olga María Ramírez, viuda del escolta que murió cuando los narcotraficantes mataron a Galán. Actualmente seguimos reuniéndonos, realizamos actividades para ayudar a que la gente no se le repita nuestro dolor. Llevamos el mensaje de que solamente el diálogo, la tolerancia y la sensatez nos van a conducir a vivir en paz. Nos proponemos inculcarles a las nuevas generaciones el respeto al otro y el amor a la vida, y hacer que entiendan que el alma te duele exactamente igual a ti, a mí, a todos. No importa que nuestros muertos sean de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército o del narcotráfico. Fue muy aleccionador para mí compartir el dolor con las madres de la policía. Yo detestaba a la policía. Cuando estaba en la universidad en Barranquilla, me detuvo la policía y fue muy desagradable. Por eso, cuando les pasaba algo a los policías, pensaba, esos muérganos merecen su suerte. Pero el general Serrano nos había pedido que fuéramos a acompañar a las madres de un grupo de combatientes que esperaban noticias de sus hijos. Una de ellas ya sabía que su hijo había muerto, faltaba que llegara el cadáver. Nunca podré olvidar su gemido de madre dolorida. Yo no veía que a esas señoras la muerte de quienes amaban les doliera más ni menos que a mí. Hasta ese momento yo pensaba que en la guerra solamente habíamos sufrido los civiles y los de izquierda, pero ese día sentí el dolor de los otros, ese dolor que no había visto o que no había querido ver. Entonces me di cuenta de que el dolor es igual para todos. Ese día, para consolarlas, doña Nidia revivió su dolor ante esas madres, y fue muy triste, lloré mucho. Sentí que estaban equivocados quienes enviaban a esos niños a matarse entre ellos, y lloraba especialmente porque había descubierto mi ignorancia. Después de llevar un dolor de tantos años, creía que el único dolor era el de los nuestros. Entonces sentí mi dolor muy pequeño comparado con el de esas personas para quienes la vida cotidiana es la guerra. En la guerra solo gana el dolor. Es difícil aprender a vivir sola, a dormir sola, y es muy difícil aceptar que ya no hay más papá para los hijos. Con frecuencia les hablo a las cenizas de Pepín. Las guardo aquí en una cómoda antigua, en un cofre de madera. A veces, cuando mis hijos salen de noche, les digo, pilas, cuida a tus hijos. O cuando estoy alegre le comento, qué bueno, Erika, va a ir hoy a la Fundación por la Libertad de Prensa. O cuando me enfurezco les alego, muy tranquilo que te fuiste y me dejaste con este rollo. Y una que otra vez me desahogo y les reclamo, ¿te das cuenta? Si no hubieras ido a tiempo, yo no estaría tan sola y seguiríamos juntos. Epílogo. Todavía guardo las cenizas de José. Hace más de 31 años que lo mataron y les sigo hablando. Les converso, las regaño. Un día los chicos me dijeron que ya era hora de que saliera de ellas. Entonces tuve un choque emocional. Se me fueron las luces, casi me desmayo. Me dio un ataque de llanto muy fuerte. Los chicos guardaron silencio y llegaron a la conclusión de que iban a respetar mi decisión y a esperar hasta cuando yo decidiera sacarlas. Aún no lo decido. Las cenizas son mi compañía. A veces armo floreros lindos y las pongo a su lado. Ellas son parte de mi locura manejada. Es que luego de que me pensioné en 1998 y hasta el 2000, pasé por una etapa bastante complicada. Entré a tratamiento psiquiátrico porque me diagnosticaron trastorno de ansiedad y depresión mayor severa. Cuando Pepín vivía también había estado enferma. Parecía como si tuviera leucemia, pero era mi organismo que estaba somatizando. Se me inflamaron los ganglios, vomitaba, me dio anorexia. Yo vivía a la espera de la muerte. Mi vida era una tortura. Sin embargo, mis mayores dificultades fueron en 1998 en adelante. El psiquiatra me dijo que eran producto del estrés acumulado durante 10 años. El trauma fundamental me lo ocasionaron las muertes continuas que tuvieron que padecer los de la Unión Patriótica. No paraban. A mí me han matado ya como a 90 amigos cercanos. En esas condiciones es muy difícil salir del todo de la depresión, porque ella se produce por el acúmulo de muertes que no se detienen, y así la mente no puede decir esto se acabó. Cada muerte es una renovación del dolor, es una herida que no te deja curar, porque sobre ella te pellizcan, te rascan, te vuelven a cortar. Cada suceso te devuelve a esos momentos y no te permite progresar. Y ahora el asunto continúa porque siguen asesinando a los líderes. Claro que eso no ha obstaculizado que yo esté bien. Soy juiciosa con mi medicación, fluoxetina. Me la tomo todos los días a las 6 de la mañana, pues en la mente me quedó un daño fuerte y permanente.
Las muertes de los miembros de la UP eran distintas a las de los líderes sociales de hoy. Aquellas eran puntuales, había una determinación de eliminar a todos los elementos de izquierda y de manera especial a los de la UP, por cuanto ese era un partido nuevo que incluiría el ingreso de las FARC a la vida política, y así lo evitaron, y así rompieron el proceso de paz que estaba en curso. Los asesinatos de los líderes sociales hoy, en cambio, creo que son casi una continuación o un resultado de aquello, pues el paramilitarismo logró entonces obtener tanta tierra que ahora, con los acuerdos de restitución de tierras, se resisten a perderlas. Con tantas muertes es difícil salir adelante del todo, pero yo he podido hacerlo y de hecho muchas cosas de las cuales me siento orgullosa. Por ejemplo, apoyada por mi médico, me hice el propósito de encontrar un norte que pudiera satisfacer mis necesidades y calmar mis angustias. Entonces opté por no trabajar más en derecho, guardé mi tarjeta profesional y me decidí a ser madre. En esa época, hace 20 años, José estaba terminando el colegio y Erika se había ido a vivir a Madrid, porque no era capaz de seguir en Colombia. Ella había estudiado periodismo e hizo un posgrado en corresponsalía de guerra en la Universidad Complutense de Madrid, y tuvo suerte, conoció a un chico francés, excelente persona, y se casaron. La mudanza de Erika generó para mí un punto de partida importante porque, como dice José, cuando ella empezó a vivir en España nos abrió los caminos. A partir de entonces viajamos permanentemente. Además, nació Arturo, ya tiene 10 años. Fue un parto muy difícil porque por haber muerto Pepín cuando Erika tenía 10 años, tuvo un desarrollo anticipado y eso afectó su organismo. Recuerdo que el médico salió y me dijo, su hija ha tenido un choque hipovolémico, casi me muero porque de eso murió Pepín, se quedó sin sangre, y Erika perdió casi toda su sangre también. Fueron 8 días en los que luchó entre la vida y la muerte, y yo también. Eso significó un retroceso para mí, pero salimos adelante, y Arturo es un niño hermoso, excelente, habla francés a la perfección. Como Erika vive en Madrid, he viajado cada 2 años y en algunas ocasiones he viajado hasta 2 veces en un año. Por eso he conocido muchas partes del mundo y con los viajes he llenado mi vida de conocimiento y me he reencontrado con los amigos exiliados. Es muy hermoso volverlos a encontrar, pero claro, cuando los veo me reaparece un dolor que debo manejar. Erika elaboró un documental sobre su papá llamado La historia que no contaron, muy fuerte, muy positivo para nosotros como familia. El documental obtuvo premios en Holanda y reconocimientos en distintos lugares. Ella sigue escribiendo y trabaja en periodismo, pero los temas que trata son esencialmente los que tienen que ver con la memoria. Con Erika nos vemos cada año. Ella viene o yo voy. No hemos dejado de vernos nunca. Como me quedé aquí con José, me dediqué a apoyarlo, a acompañarlo, a esperarlo cuando llega de la universidad, a prepararle la comida, a conversar con él, porque él era muy inquieto con respecto a lo que nosotros habíamos vivido, y en esos encuentros que hemos tenido durante estos años, elaboramos, como dicen ellos, unas conversaciones que llamaron jocosamente charlas con Mari. Antes de que Erika se fuera, las hacíamos en la casa todos los sábados después del desayuno. Luego las continuamos con José, y cuando nos encontrábamos con Erika, las retomábamos. Todavía las llevamos a cabo, y esas charlas han conducido a que yo les cuente nuestra historia, cómo fue la época de la JUCO, cómo empezó su papá a meterse en política, cómo se desarrolló el genocidio, cómo lo vivimos. Creo que eso ha sido valioso porque José, que estudió Derecho en el externado e hizo un posgrado en Ciencias Políticas en la Javeriana, escribió una tesis sobre el tema de memoria, que fue premiada y publicada. Se titula La memoria histórica como relato emblemático. A partir de esas charlas comenzamos a conocer a muchas otras víctimas que ya daban la cara. Un día le dije a José que quería presentarle a unas amigas para que conociera a sus hijos. En la primera reunión, en mi casa, estuvieron Iván Cepeda y 2 chicas Gaviria, hijas de un militante de Medellín que había sido asesinado. Después, José tuvo la iniciativa de crear la organización Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, en la que empezaron a juntarse hijos de víctimas en todas partes del mundo. En eso ayudó Erika, que buscó contactos en Madrid, Londres, el País Vasco, Ginebra, obtuvo apoyo para la organización
y vio que en distintos lugares, producto de las diferentes guerras, también habían organizaciones de hijos e hijas por la memoria y contra el olvido. Ese trabajo empezó a dar frutos. José comenzó a participar como asesor académico en la construcción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, y cuando estaba de alcaldesa Clara López y de secretaria de gobierno Mariela Barragán, la viuda de Bernardo Jaramillo, logramos que se empezara la construcción del Centro de Memoria, y hoy con orgullo digo que José es el director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Por otra parte, también fue importante su participación como representante de las víctimas en el proceso de paz. Él dice que gracias a las charlas con Mari pudieron rescatar todo lo que yo creía que se había perdido con la muerte de Pepín. Ese trabajo ha generado un impulso grande en la capacidad de mis hijos para trabajar en el tema de la memoria. Yo también he aprovechado mi tiempo porque a raíz del trabajo de memoria he ido a colegios, a universidades, he dictado conferencias, he participado en libros y cada vez siento más satisfacción. Recuerdo especialmente una charla que tuve con los estudiantes en un colegio de estrato muy alto, que nunca habían tenido idea del tema. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando vi que todos tenían el libro Las mujeres en la guerra y lo habían leído? Esa fue una experiencia maravillosa. Gasté 2 horas escribiéndole a cada chico una dedicatoria en la página donde estaba mi relato. También pertenezco a la Corporación Reiniciar, que lleva el proceso de genocidio contra la UP ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se encarga de conseguir pruebas y testimonios para lograr que se reconozca la masacre de la UP como genocidio. Ahí es donde nos vemos los compañeros de entonces. Al comienzo éramos pocos, pero a medida que ha pasado el tiempo y la gente se ha atrevido a hablar, la organización se ha agrandado y el proceso ha avanzado. Ya tiene una primera instancia en la Corte Interamericana. Sin embargo, creíamos que en estos años podríamos tener más avances, pero no es sencillo probar un genocidio y que sea aceptado como tal. Por otra parte, sigo cantando con mis amigas. Retomé viejas amistades de la época de la JUCO. Tenemos un grupo que llamamos El Parche. Somos unas 12 amigas que nos conocemos desde hace unos 40 años. En el grupo hay intelectuales, historiadoras, escritoras y nos reunimos permanentemente para celebrar todo lo que aparezca en la vida. Llámense cumpleaños, risas, llantos, enfermedades. Hacemos música, cantamos, nos divertimos, nos vamos para fincas. La celebración de cada cumpleaños dura 3 días. Nos desayunamos con champaña, mimosa, rumbeamos, somos solo mujeres, víctimas. Hemos logrado crecer interiormente y estamos envejeciendo con dignidad. Y a pesar de que me queda la huella de la soledad y de que vivo sola hace muchos años, pues hace 12 que se fueron los chicos, aprendí a darle manejo y no me molesta. Lo asimilo bien, convivo con ella. Claro, hubiera querido encontrar de pronto alguna pareja, pero tampoco me preocupa no tenerla, no me afecta. Tuve un noviecito, querido, buena gente, pero ni matrimonio ni nada, eso no es fácil, y mi salud mental no da para tanto. Realmente en este momento de la vida en que soy abuela, lo que me hace absolutamente feliz es compartir con mis nietos. Eso ha sido la gran dicha de mi vida. Después de la muerte de José comprendí que la vida hay que vivirla cada día, porque cualquier cosa puede suceder. He aprendido a disfrutar los días de manera tranquila. Llevo una vida bastante sosegada. Además, me dediqué a hacer yoga y me ha ayudado mucho. Por otra parte, cada vez comprendo más que todas las personas salpicadas por la guerra, en cualquier circunstancia, sufren igual. Yo sigo sin entender cómo es posible que continúen enviando tantos jóvenes a la guerra, a pelear por algo que no les corresponde. La política me asquea, veo incoherencia entre el deber ser y el ser de cada político. Eso me lastima. Confío en que surgirán jóvenes que tengan una concepción más coherente de la política. Yo no volví a militar, más bien interioricé que vale la pena continuar la lucha sin odios y sin rencores, para que podamos parar cualquier tipo de guerra o discrepancia que altere la vida de las personas de manera tan grave como alteró la nuestra. Por eso creo que fue más importante haberme dedicado al trabajo de memoria para no repetir, para reconciliarnos, para entender lo hermosa que puede ser la vida cuando se logra comprender y tener empatía hacia lo que el otro siente o piensa. Eso hace que me sienta mucho mejor.
A estas alturas, luego de 31 años largos de investigación sobre el asesinato de Pepín, ha avanzado un poco porque su crimen fue declarado de lesa humanidad. El caso estaba prácticamente archivado, pero se creó la unidad de análisis y contextos de la Fiscalía que retomó esos casos de la UP y les dio más importancia. Los fiscales los reabrieron y encontraron que los 3 escoltas del DAS que tenía Pepín estuvieron involucrados en su asesinato. Los interrogaron, pero entiendo que la unidad de análisis y contexto ya no tiene financiación para continuar. Es que estaban avanzando demasiado. Los fiscales lograron encontrar personas involucradas y las conectaron a los procesos a través de indagatorias, pero hasta ahí. Ahora el proceso de Pepín está parado, pero a raíz de él me enteré de quienes contrataron los sicarios en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán. Fueron los mismos que los contrataron en el caso de Antequera. Para concluir, tengo que decir que a raíz de tanta muerte y de tanto dolor, de las cosas que rescaté de la política fue el trabajo del presidente Santos, su valor y su esfuerzo para realizar y terminar, a pesar de todos los obstáculos, el proceso de paz con las FARC. Antes todos los procesos habían generado miles de víctimas, este no, y se firmó y se llevó a cabo. Por eso creo que el presidente Santos tiene bien merecido su Premio Nobel de Paz. Yo estoy convencida de que ese proceso de paz tiene que seguir y va a seguir.